estar acá en el inicio de estas charlas. Hoy vamos a hablar sobre imágenes diagnósticas y los avances en el manejo de cáncer de pulmón. Este es un tema supremamente importante. Las imágenes diagnósticas han avanzado en los últimos 20 años a pasos agigantados. Hoy tenemos mejor diagnóstico y gracias al mejor diagnóstico, mejor tratamiento, hay mejores terapias para nuestros pacientes con cáncer de pulmón. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Dentro del contenido de esta charla, inicialmente vamos a hablar sobre el estado actual del cáncer de pulmón, la epidemiología, luego sobre los métodos diagnósticos que utilizamos principalmente en este momento para el diagnóstico, estadiaje, manejo del cáncer de pulmón, que son principalmente el TAC y el PET-CT, y también la resonancia que se está imponiendo en algunos casos específicos. Y otros métodos diagnósticos que están en investigación, que se están empezando a utilizar, como el score calcio, la difusión en las imágenes de resonancia, la resonancia corporal total, y todo lo que tiene que ver con aprendizaje profundo, inteligencia artificial y medicina de precisión. Entonces, en la estadística global, el cáncer de pulmón ocupa el tercer puesto en incidencia. Sin embargo, a nivel mundial es tiene el primer puesto en mortalidad por cáncer. Estos son datos de Globocan del 2022. He ahí la importancia de su diagnóstico y específicamente de realizar un diagnóstico temprano en estos pacientes. En Estados Unidos, estos son datos del 2024, la incidencia es el segundo cáncer en incidencia tanto en hombres como en mujeres, seguido del cáncer de próstata y del cáncer de seno. Sin embargo, es el primer cáncer en mortalidad en Estados Unidos. A nivel de Colombia, en incidencia es el quinto lugar en incidencia después del cáncer de próstata, de mama, cáncer colorectal, cervix, estómago, y es el cuarto en mortalidad, seguido del cáncer de próstata, de mama y del cáncer de estómago. Entonces, en Colombia, la incidencia aproximada es de 11.1 a 18.05 por cada 100.000 habitantes. Este tiene pues mayor incidencia en mujeres y en personas mayores de 65 años. Los principales factores de riesgo, el tabaquismo indiscutiblemente es el principal factor de riesgo para el cáncer y ahí deben estar encaminadas las políticas para el cese del tabaquismo, la exposición a radón, la contaminación en el aire. Es claro que la contaminación en el medio ambiente aumenta la incidencia de cáncer de pulmón, hay mayor incidencia de cáncer de pulmón en aquellas ciudades que tienen mucha contaminación como Bogotá, a diferencia de las áreas rurales, y también la edad y el género. En el Instituto Nacional de Cancerología, entre el 2013 y 2018, el 88.2% de los pacientes fueron diagnosticados en estadios avanzados, y esto es una cifra supremamente triste porque la sobrevida de estos pacientes a 5 años es muy bajita. Estos son también datos de la cuenta de alto costo en el 2023, donde el 74.2% en estadio 4. Entonces, son pacientes que los estamos diagnosticando en estos momentos en un estadio muy avanzado, con una sobrevida muy baja y con unos costos supremamente altos para el sistema de salud. Dentro de los tipos de cáncer tenemos pues el cáncer de célula no pequeña, que es el cáncer más frecuente. De ellos pues el más frecuente es el adenocarcinoma, que se origina de las células de los alvéolos y forma estructuras glandulares. Es el que encontramos más frecuente. El escamocelular, que es de células escamosas, usualmente forma lesiones cavitadas, más centrales, y se origina pues de las células de los bronquios, y el carcinoma de célula grande, que no se clasifica entre estos dos. El carcinoma de célula pequeña es menos frecuente, sin embargo, usualmente se presenta con masas muy grandes, con adenopatías, con enfermedades muy avanzadas. Es una enfermedad de crecimiento muy rápido. Y también tenemos los tumores carcinoides, que son poco frecuentes, menos del 5%, y los linfomas y los sarcomas, que son más raros dentro de los tipos de cáncer de pulmón. Entonces, actualmente, ¿cómo estamos llegando al diagnóstico? Los pacientes sintomáticos, ¿sí? Y esto, pues, es lo que deberíamos cambiar un poco, porque son pacientes en estadio muy avanzado, pronóstico muy malo. También hay unos ciertos pacientes por diagnóstico incidental que tienen algún síntoma, que se hacen un estudio diagnóstico por otra causa y encuentran ahí el cáncer de pulmón. Y el diagnóstico por tamizaje, pues realmente es muy raro. Los programas de tamizaje en estos momentos
eh, están apenas iniciando y diagnosticamos muy poquitos pacientes por tamizaje. La edad media aproximada del diagnóstico es a los 69 años y en estos datos sobre las cuentas, sobre el Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, los pacientes deben esperar 27 días aproximadamente en promedio para el diagnóstico y para el primer tratamiento 39 días, digamos que son tiempos prolongados que también es necesario impactar para que estos pacientes tengan, digamos que una cadena y no hayan tantos trabas en medio de su diagnóstico y de iniciar el tratamiento porque el estadio va avanzando en la medida que pasa el tiempo. Y esto es lo que vemos frecuentemente. Este es un estudio de tomografía hace 4 días, un paciente que consultó al servicio de urgencias por disnea progresiva, pérdida de peso, hemoptisis, y encontramos esta masa de 9.7 centímetros en el lóbulo superior derecho con oclusión del bronquio, con otra lesión que está en el pulmón contralateral, en el ápice pulmonar. Son pacientes con estadios muy avanzados. En el estadiaje, este paciente presentaba ya adenopatías en las cadenas cervicales, en las regiones supraclaviculares, metástasis en cerebro y realmente esto es lo más frecuente. No vemos casi pacientes en estadios tempranos y lo que queremos es pues revertir eso, ¿sí? ¿Cómo queremos llegar al diagnóstico? Pues lo ideal sería tener programas de tamizaje robustos, que los pacientes ingresen en estos programas y que diagnostiquemos pacientes así con nódulos pequeños, como en este caso. Estas son pues todas las manifestaciones tempranas que podemos encontrar: un nódulo sólido de pequeño tamaño, un nódulo en vidrio deslustrado, que son usualmente carcinomas in situ, nódulos en vidrio deslustrado que presenten un componente sólido pequeño, que eso también es un estadio temprano, nódulos irregulares sólidos, que ya son cánceres invasivos, pero igualmente el tamaño marca parte del pronóstico. Lesiones quísticas que pueden ser uniloculares, que también en los quistes se presenta cáncer. En este caso, pues es un quiste que presenta múltiples lesiones nodulares periféricas y es un adenocarcinoma invasivo. Y también se puede presentar en lesiones quísticas multiloculares, donde hay áreas de componente sólido. Entonces, esto es lo que quisiéramos en imágenes ver más frecuentemente, y no esos pacientes como el que les mostré anteriormente, que son pacientes muy avanzados cuyo pronóstico es muy malo y es muy bajito. Dentro de las ayudas diagnósticas que tenemos actualmente, el TAC de baja dosis, con el desarrollo de la tecnología, estos estudios de tomografía producen un nivel muy bajo de irradiación. Este es el estudio de elección para el tamizaje de cáncer de pulmón. La radiografía, en definitiva, no sirve para nada el tamizaje y ya los estudios todos van con TAC de baja dosis. Se habla de TAC de baja dosis cuando hay una dosis de irradiación menor a 3 miligrays. Sin embargo, habitualmente las dosis son menores en los estudios, en los TAC que tenemos en el servicio de escanografía. Las dosis son incluso a veces inferiores a 1 miligrays. Esto pues ha mostrado una disminución clara en la mortalidad por cáncer de pulmón, y utilizamos para la clasificación el LUNRAX, la edición de 2022, que nos habla sobre tiene una clasificación de acuerdo al tamaño de cada lesión, a si esas lesiones presentan crecimiento o no presentan crecimiento, y nos permite hacer un seguimiento adecuado de estas lesiones. ¿Qué necesitamos para el programa de tamizaje? Que el tamizaje sea un tamizaje personalizado, y esto es supremamente importante. Los programas de tamizaje no se pueden iniciar al azar. Esto debe ser en una decisión consensuada entre el médico y el paciente, porque es muy importante que el paciente que esté en el tamizaje sea consciente del programa, porque de nada sirve nosotros detectar lesiones, por ejemplo, en un paciente que no desea hacerse ningún tratamiento. Entonces es muy importante que haya una discusión previa, una reunión médico-paciente que sea dentro de un programa formal de tamizaje.
También es muy importante que esto vaya seguido de una consulta para dejar el tabaquismo. Esto es supremamente importante porque el tabaquismo es el principal factor de riesgo para estos pacientes y es importante que el programa de tamizaje vaya acompañado de este programa para el cese de fumar. La recomendación más fuerte en los programas de tamizaje son personas asintomáticas, perdón por el error, es asintomáticas, con edades entre los 55 y los 80 años y que tengan un IPA más de 20 paquetes años. Esta es una recomendación fuerte con una evidencia moderada. Ahora también tenemos pues el TAC de tórax contrastado. Este es en definitiva el estudio de elección para pacientes que tienen sospecha de cáncer de pulmón y es el estudio que nos permite realizar una estadificación inicial. Si nosotros tenemos un paciente que tiene síntomas, que tiene pérdida de peso, que estamos sospechando que tiene un cáncer, lo ideal es hacerle de una el TAC contrastado porque este nos permite, nos da mucha más información, nos da información de cómo están los cilios pulmonares, cómo están las estructuras, si hay ganglios, si no hay ganglios. Estos exámenes pues es en una adquisición supremamente rápida, se realiza en una inspiración, la fase simple y la fase contrastada también en una sola inspiración. La irradiación promedio es de 8 milisieverts en general, pero con los actuales equipos usualmente es la mitad de este valor. Y el contraste pues, nos permite valorar muy bien la vascularización de la lesión y caracterizar las estructuras mediastinales para valorar las lesiones nodulares. También en el TAC de tórax podemos valorar las estructuras óseas. Y bueno, se realiza siempre en expiración. Esto es muy importante para poder nosotros caracterizar adecuadamente el parénquima pulmonar y hacer diagnósticos diferenciales, porque a veces cuando el estudio se realiza en expiración, nosotros tenemos la duda si de pronto hay vidrio ilustrado, no hay vidrio ilustrado, aparecen los artificios de movimiento, entonces es importante que el estudio esté bien inspirado. Este es un caso también reciente, como muchos de los pacientes que vemos frecuentemente, pacientes en estadio avanzado, un paciente de 70 años que consultó por disnea progresiva y pérdida de peso. En el estudio tomográfico inicial se identificó esta masa en el lóbulo inferior izquierdo con una cavitación en su interior. Había derrame pleural. En el estudio contrastado estamos observando la masa que presenta una zona de hipocaptación del contraste y estamos observando que este paciente ya tiene derrame pleural. También podemos identificar en el mediastino las adenopatías, claramente en el estudio contrastado, realizar su medición para un adecuado estadiaje. Las estructuras óseas, este paciente tiene una metástasis en el octavo arco costal, con una lesión que ya tiene densidad de tejidos blandos y pues el derrame pleural asociado. También en la porción más superior del abdomen identificamos estas lesiones nodulares en las glándulas suprarrenales de forma bilateral que se corresponden con metástasis adrenales. Y en las estructuras óseas identificamos lesiones líticas en el esternón y en los cuerpos vertebrales dorsales múltiples. Este pues es desafortunadamente un caso de un paciente con un estadio ya muy avanzado de cáncer de pulmón con un pronóstico de sobrevida a los 5 años menor al 20%. ¿Cuáles son las limitaciones del estudio de TAC de tórax contrastado? Bueno, primero pues la irradiación, aunque como les digo, con los nuevos equipos la dosis de irradiación cada vez es menor. Dos, que se utiliza contraste yodado y hay muchos pacientes que pueden presentar alergia al medio de contraste. De hecho, un paciente que haya presentado una alergia previa al contraste yodado no podemos volverle a aplicar contraste yodado, se debe realizar una desensibilización en caso de que definitivamente lo requiera. Y los pacientes con falla renal, porque esto puede afectar definitivamente el riñón. Y podemos tener pues artificios de movimiento respiratorio en pacientes que no colaboran al momento de la realización del examen. El otro estudio que tenemos para valorar el cáncer del pulmón es el PET-CT. El PET-CT es el estudio de elección después del TAC contrastado para la estadificación del cáncer de pulmón. Nos permite una valoración anatómica de las lesiones y también una valoración metabólica. Utiliza este radiotrazador, que es el 18-desoxiglucosa, que tiene una captación ávida en las lesiones tumorales.
Este pues es superior al TAC para la detección de metástasis estratoráxicas y metástasis a distancia, especialmente las metástasis nodales. Mejora la planificación del tratamiento, puede cambiar la estadificación hasta en un 14 a 26% de los pacientes, y esto pues es supremamente importante porque va a incidir en el manejo de estos pacientes y en evitar de pronto pacientes que se les haga procedimientos quirúrgicos y que ya estén de pronto en un estadio avanzado y no lo requieran. Y está indicado desde el estadio 1 y 4. La dificultad que tenemos con el PET-CT es que muchas veces las citas están muy lejos, entonces mientras el paciente llega a la realización del PET-CT ya ha cambiado el estadio. Entonces esa es una limitación, digamos que importante de este estudio. Y como lo dije, pues es muy importante para el estadiaje, y el estadiaje va a cambiar de acuerdo al tamaño de la lesión. Y de acuerdo al tamaño de la lesión también es la sobrevida. Entonces los tumores que son menores a 1 centímetro, la sobrevida a 5 años es del 92%, y ya si miden entre 2 y 3 centímetros, ya la sobrevida cambia, es del 76%. En el caso de T2, ya tenemos tumores de 3 a 5 centímetros, los tumores que tienen entre 3 y 4, la sobrevida a 5 años es del 67%, y los que son T2B, que son tumores de 4 a 5, ya es 60%, ya empieza a reducir. En el T3 tenemos tumores entre 5 a 7 centímetros, y tenemos también los tumores que tienen una lesión adicional dentro del mismo lóbulo, también se clasifican como T3, también las lesiones que tienen invasión de la pared, de la pared torácica y invasión de la pleura parietal del periocardio o del nervio frénico, y en eso ya la sobrevida baja a un 52%. Y los T4 son tumores que tienen otra lesión en un lóbulo diferente, eso ya van clasificados como T4, o lesiones que tienen invasión ya sea de tráquea, mediastino, del corazón, de los grandes vasos, del esófago, de los cuerpos vertebrales, de la carina. Estos pacientes ya tienen una sobrevida a 5 años del 38%. Y en la estadificación de las lesiones nodulares, tenemos que cuando no presentan nódulos, adenopatías metastásicas, la sobrevida es del 75%. Ya cuando presentan una adenopatía en el ilio es del 49%. Cuando tienen adenopatías que ya sean ipsilaterales o subcarinales, que son clasificados como N2, es del 36%, y N3 es cuando ya son contralaterales o subclaviculares, que ya baja al 20%. Y en cuanto al estadio M, entonces tenemos que cuando tenemos un nódulo separado que está en el lóbulo contralateral, eso ya es clasificado como M1, y la sobrevida es del 11%, igual que cuando hay invasión, cuando hay derrame pleural maligno o cuando hay derrame pericárdico, eso ya es clasificado como metástasis. Y cuando hay metástasis ya estratoráxicas, ya empieza a reducirse al 1%, y cuando ya son múltiples lesiones, ya al 6%. Entonces, he aquí la importancia, digamos que los estudios de PET son muy buenos para la detección, incluso mejor que la gamografía de las metástasis óseas y de todas las metástasis, digamos que extrapulmonares. Este es un ejemplo de un paciente que tiene una masa en la región iliar. En el estudio de tomografía no logramos diferenciar la masa de, digamos que de la telectasia obstructiva que se produce por la misma masa. En el estudio de PET, esta se puede delimitar adecuadamente, adicionalmente que podemos identificar los ganglios linfáticos metastásicos adyacentes. También pues podemos ver en las imágenes todas las metástasis, es un mapa que nos muestra pues todas las lesiones que están tanto en el intratoráxicas como extratoráxicas. Entonces es un estudio que nos permite una adecuada estadificación en estos pacientes. Sin embargo, pues tiene varias limitaciones. La primera es que tiene una resolución espacial limitada, entonces a veces no podemos, cuando las lesiones están cerca a la pared torácica o que están cerca al mediastino, no podemos identificar si hay compromiso o no hay compromiso de las mismas.
En las lesiones pequeñas la sensibilidad es reducida y aquí el número mágico es 8. Las lesiones nodulares que tienen menos de 8 milímetros usualmente no presentan captación en el PET-CT. Entonces, es un estudio que no solo se envía para estadiaje, sino también para la valoración del nódulo pulmonar solitario cuando tenemos un nódulo pulmonar, pero si el componente sólido es inferior a 8 milímetros, la verdad el rendimiento diagnóstico que da es muy bajo. También tiene falsos negativos, especialmente en el carcinoma bronquiolo-alveolar, los carcinomas mucinosos, los tumores carcinoides bien diferenciados, puede que no capten en el PET-CT. Los falsos positivos, la inflamación, como la sarcoidosis, la infección como la tuberculosis puede presentar una captación intensa y no lograr hacer una diferenciación con las lesiones tumorales. Los nódulos subsólidos definitivamente no tienen indicación de realizar PET, ya que estos no presentan captación del radiotrazador, entonces no vale la pena enviarles un estudio de PET y pues puede subestimar la invasión de la pared torácica y mediasténica. Como alternativas al PET tenemos la resonancia magnética, que vamos a ver más adelante las indicaciones que tiene y digamos que las bondades y los beneficios, y el EBUS, que es el ultrasonido endobronquial que nos permite realizar una adecuada estadificación de las estaciones ganglionares mediastinales e iliares. En este caso, pues tenemos un paciente con un nódulo subsólido, ¿sí? Vemos que no hay captación de radiotrazador y esto corresponde a un adenocarcinoma in situ, ¿sí? Este es el caso de un paciente con un carcinoma mucinoso que tampoco presenta captación del radiotrazador. Y una cosa muy importante es que cuando nosotros tenemos nódulos sólidos, que les estamos haciendo seguimiento y esos nódulos presentan crecimiento, pero el crecimiento es una baja tasa de crecimiento, crecen 1 milímetro al año, 2 milímetros al año, pero por el crecimiento hacen sospechar. Esos nódulos tampoco presentan captación de radiotrazador y el PET tampoco nos sirve para diferenciar esas lesiones que tienen una baja tasa de crecimiento y que pues definitivamente pueden ser lesiones malignas, ¿sí? Este es un caso de la literatura, un paciente con una silicosis masiva, progresiva, que presenta unas masas pulmonares hacia los lóbulos superiores, la del lado derecho espiculada, irregular, en el lado izquierdo presenta este conglomerado de masas más el compromiso del intersticio. Pueden presentar una captación incluso intensa del radiotrazador en las imágenes de PET, entonces el PET a veces no nos ayuda a diferenciar el tumor de la silicosis. A diferencia por lo menos de la resonancia, las imágenes en T2, sabemos que esta es una imagen en T2, en las imágenes en T2 nosotros observamos el líquido hiperintenso, es decir, brillante. Entonces, este paciente que tiene un poquito de derrame pleural, aquí estamos viendo el líquido hiperintenso, sabemos que es una imagen en T2 y corresponde al mismo nivel donde se encuentran estas masas. ¿Qué observamos? Pues nada, porque los nódulos de la silicosis se ven hipointensos en las secuencias de T2 y esta es una característica supremamente importante que nos puede hacer diferenciar un tumor en los pacientes de silicosis. Más adelante les voy a mostrar un caso nuestro de un paciente con silicosis. Estas son las imágenes en T1 donde las lesiones se ven usualmente más isointensas. Entonces, siempre tener en cuenta que la resonancia de las secuencias de T2 nos pueden ayudar a diferenciar la silicosis del cáncer, ya que la silicosis tiene una baja señal, es decir, se ve hipointenso, similar a como se ve el parénquima pulmonar. La resonancia de tórax es un método que no utilizamos tanto para la valoración del nódulo pulmonar. Sin embargo, los estudios que se han realizado para identificar nódulos muestran que en el caso de nódulos sólidos hay una sensibilidad del 100% para identificar nódulos que sean mayores a 8 milímetros, ¿sí? Con un valor predictivo negativo del 100%. La resonancia tiene ventajas que no irradian, ¿sí? Sin embargo, uno de sus principales problemas es que el tiempo de adquisición es muy prolongado. Entonces, muchos pacientes que tienen claustrofobia no resisten estar 40 minutos en el resonador.
o que tienen, digamos, una lesión que les produce dolor, es difícil que estén, digamos, que todo ese tiempo acostados, quietos. La resonancia presenta pues múltiples artificios por el movimiento y el medio de contraste que se utiliza es el gadolín, entonces no hay problema, digamos, en los pacientes que presentan alergia al medio de contraste yodo. Es una alternativa, de hecho, para los pacientes que tienen alergia al yodo y que necesitamos, por ejemplo, valorar el mediastino y hacer una estadificación ganglionar, que de pronto la cita del PET está muy lejos, la resonancia de tórax nos puede ayudar y es una opción muy buena para realizar una estadificación de las estructuras de los ganglios linfáticos mediastinales. Y pues tampoco tiene problema, digamos, que con los pacientes que tienen una falla renal avanzada. ¿Cuál es el papel de la resonancia en el cáncer de pulmón? Primero, la valoración del tumor de Pancoas. Este, pues, es el tumor que se presenta en el lóbulo superior. Es importante porque nos permite ver la extensión de la lesión, si la lesión está comprometiendo el plexo braquial, si está comprometiendo la estructura ósea, si está comprometiendo la pared torácica, y esto es importante en el momento de decidir si el paciente es candidato o no es candidato a cirugía. Permite valorar la invasión a la pared torácica, a la columna, a las estructuras mediastínicas, a la médula espinal. Específicamente las secuencias contrastadas y las secuencias de T2 nos dan una información muy buena que nos permite diferenciar el tumor de las estructuras adyacentes. También nos permite valorar los forámenes neurales y el canal espinal, súper importante, y es el estudio de elección. Y también tiene un papel muy importante para distinguir el tumor obstructivo y la telectasia porobstructiva, porque muchas veces en el estudio de tomografía nosotros, incluso en los estudios de tomografía con contraste, nosotros no podemos diferenciar dónde está el tumor, ¿sí? Ni cuál es el tamaño del tumor, porque se parece mucho, la densidad es muy similar a la telectasia que se produce. Entonces, digamos que en muchos casos la resonancia nos brinda una información súper importante, y en los estudios se ha mostrado que las secuencias de difusión que utilizamos en resonancia son similares al PET-CT, especialmente para distinguir esta parte. Y pues en la silicosis masiva y el cáncer. Este pues es un caso de un tumor en el lóbulo superior izquierdo. En el estudio de PET identificamos que había como un compromiso de los tejidos blandos, pero no era muy claro, no se observaba compromiso en la estructura ósea. Miren cómo en la resonancia se observa que hay compromiso de la pared torácica, compromiso de los músculos intercostales, compromiso de la estructura ósea. Miren cómo está comprometido el arco costal y los tejidos blandos que circundan a la lesión. Este es un corte axial de resonancia con contraste, que es, digamos que una secuencia clave para valorar el compromiso específicamente de la pared torácica, de las estructuras óseas y de los tejidos blandos adyacentes. Este es otro caso, un paciente que en la radiografía se identificó una masa en el lóbulo superior izquierdo, una masa redondeada, bien definida. En el estudio de tomografía se identificaba una masa en densidad de tejidos blandos y se observaba una erosión a nivel del cuerpo vertebral. Este paciente pues es un paciente con una indicación de realizar una resonancia, primero para mirar el compromiso de los tejidos blandos adyacentes, el compromiso de las estructuras óseas y mirar si hay compromiso medular. En este caso esto es un corte axial post-contraste, donde estamos observando que la lesión se extiende desde el agujero de conjugación, que está ensanchando el agujero de conjugación, y en este caso es un tumor neural apical que se originó de la vaina nerviosa en este agujero de conjugación, y digamos que la resonancia nos brinda una información muy importante para nosotros poder realizar el diagnóstico en este caso. Este es otro caso de un paciente que presenta un tumor que es de localización central, se encuentra asociada a derrame pleural. Acá estamos observando cómo en este corte axial de tomografía contrastada, cómo hay una hipocaptación del medio de contraste en la lesión. En la imagen de resonancia
posterior a la evacuación del derrame pleural, identificamos que todo esto es el tumor y vemos cómo la telectasia posobstructiva se ven los bronquios llenos de líquido. Miren cómo se ven hiperintensos, ensanchados. Eso es por la telectasia posobstructiva. Y esta que es la secuencia de difusión. Las secuencias de difusión son unas secuencias supremamente importantes en la valoración del cáncer. La utilizamos en todos los órganos porque estas nos miran la celularidad. Y al mirar la celularidad nos pueden distinguir entre inflamación y tumor. En este caso, lo único que presenta restricción de la difusión es la lesión tumoral y la telectasia posobstructiva que se encontraba en esta zona no se observa con hiperintensidad. Este es otro caso con un paciente con un tumor en el hilo pulmonar derecho, con obstrucción del lóbulo medio. En este estudio contrastado no logramos diferenciar claramente qué es tumor y qué es atelectasia obstructiva. Este es un corte axial de resonancia T2. Las secuencias en T2 lo único que nos muestran es la atelectasia obstructiva, pero no podemos identificar claramente el tumor. Y en la secuencia de difusión se ve la intensa restricción que presenta la lesión tumoral, que es de localización más proximal, y todo esto correspondería a lo que es la telectasia posobstructiva de esta lesión tumoral que está comprometiendo el bronquio y el lóbulo medio. Este es un caso del servicio, un paciente con exposición, con antecedente exposicional, con una silicosis, que en este estudio de tomografía del 2022 presentaban esta masa en el lóbulo superior derecho, adicionalmente el engrosamiento interlobulillar con múltiples nódulos bilaterales. El paciente presentaba como síntoma disnea progresiva y se le realizó este TAC en el 2024. Entonces, en este estudio de tomografía observamos que el paciente presenta aumento de la masa que presentaba en el lóbulo superior derecho, que vemos está más grande, pero presentaba aparición de esta nueva masa en el lóbulo superior izquierdo. Entonces, la duda que nos surge ahí es si esta masa que está en el lóbulo superior izquierdo se corresponde con la misma aglomeración de la silicosis, que es una silicosis progresiva, o si es una lesión tumoral de nuevo que se está formando. Entonces, en estos casos la resonancia es útil. A este paciente le realizamos un estudio de resonancia, especialmente los cortes T2, exactamente en el mismo corte donde está el TAC, es la resonancia, y observamos que la lesión se ve hipointensa, casi que ni la logramos identificar en las secuencias de T2, y cómo presenta una leve captación del medio de contraste, que esta es la característica de los pacientes con silicosis, y no presentaba restricción de la difusión, que esa imagen no la cargué, y pues se corresponde con un nuevo nódulo de silicosis progresiva, que la resonancia nos permite, digamos que hacer una adecuada diferenciación. Este es otro caso de nuestro servicio, un paciente con esta masa especulada en el lóbulo superior derecho, un paciente de 65 años, con alergia al medio de contraste y con una falla renal ya en un proceso avanzado. Entonces, para el estadiaje de este paciente, el estudio de TAC de tórax simple se queda corto, entonces se le hizo una resonancia. Miren que a diferencia del caso pasado de silicosis, en las imágenes en T2, identificamos que es T2 porque vemos el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, el tumor se ve de una intensidad de señal intermedia, que esto es lo que la diferencia de las lesiones fibrosantes de la silicosis. Presenta una captación intensa del medio de contraste y podemos realizar una adecuada estadificación ganglionar. Este paciente no presentaba adenopatías iliares ni mediastinales, y pues la resonancia es una alternativa muy buena en estos casos. El score de calcio, hay estudios que hablan sobre la importancia de realizar este estudio de tomografía simple cardíaca en los pacientes que presentan cáncer del pulmón.
el score de calcio, el TAC para score de calcio nos permite cuantificar la cantidad de calcio que hay en las arterias coronarias y esto utiliza el puntaje de Agatston. Esto es una medida semi-cuantitativa que mira la densidad de esas calcificaciones y la extensión y nos da un puntaje. Este puntaje va de 0 a 4, 0 que es que no hay calcificaciones, 1 que las calcificaciones son mínimas, 2 leve, 3 moderado y 4 severo. Por encima de un score de 160 ya hablamos de riesgo de enfermedad coronaria. Este pues es un método diagnóstico que es predictor de eventos cardiovasculares futuros y la principal limitación que tenemos con este estudio es que no permite valorar las placas blandas, que para eso se necesita usualmente un angioTAC. Sin embargo, este TAC de score de calcio es un TAC de baja dosis que utiliza incluso dosis de radiación inferiores a 1 milisievert. En el cáncer de pulmón nos sirve primero para evaluar riesgo cardiovascular y esto es muy importante porque son pacientes que van a ser llevados a cirugía o sometidos a procesos de quimioterapia. Entonces, la cantidad y la presencia de estas calcificaciones arteriales coronarias nos permite predecir los eventos cardiovasculares que pueden presentar estos pacientes. Es un predictor de supervivencia general en los pacientes que presentan cáncer de pulmón y los estudios han encontrado que un score de calcio coronario alto se relaciona con disminución de la supervivencia y también que aumenta la mortalidad, especialmente en las mujeres y en pacientes que tienen antecedente de tabaquismo. Y pues como tercer punto que permite una detección temprana de pacientes que están en riesgo de eventos cardiovasculares y por lo tanto de realizar una intervención preventiva en estos pacientes. ¿Qué tenemos como futuros horizontes en imágenes? En resonancia, las secuencias de difusión. Esta es una secuencia supremamente importante que digamos que lo que hace es valorar como el movimiento de las moléculas de agua, de las moléculas de hidrógeno en un tejido. Entonces, entre más células haya, las moléculas de agua menos pueden moverse en el tejido. Entonces, los tumores que tienen muchas células restringen la difusión de las moléculas de agua y por eso brillan. A diferencia de cuando tenemos un tejido que tiene baja celularidad, donde no hay ese proceso de restricción. Entonces, esta secuencia es supremamente importante, está siendo estudiada en este momento para valorar la respuesta a las terapias, ya que muchas veces cuando los pacientes reciben principalmente radiación o inmunoterapia, no hay una reducción del tamaño de la lesión inicialmente, incluso puede aumentar el tamaño de esta lesión. Y eso, digamos que en las imágenes tradicionales, como incluso el PET y el estudio de tomografía por contraste, no lo podemos identificar y diferenciar. Y estas imágenes de difusión sí nos pueden incluso cuantificar el grado de necrosis que presentan pues estos pacientes al tener pues niveles de ADC bajos. También pues como lo vimos en algunos casos nos permite diferenciar las atelectasias de la presencia de tumor. Es útil en la toxicidad inducida por radiación para valorar la progresión de estos tumores y como les dije es una medida cuantitativa donde nosotros podemos colocar un ROI y medir dentro de la lesión los valores de ADC y estos valores son predictores de respuesta a la terapia que el paciente esté recibiendo. Y esto pues nos puede ayudar a disminuir procedimientos diagnósticos invasivos porque a veces es difícil diferenciar si un paciente presenta una adecuada respuesta a la terapia o si el paciente está realmente progresando. También tenemos, digamos que en estudios, la resonancia del cuerpo entero. Esto, hay varios estudios que la muestran como una alternativa a la estadificación por PET, ya que la resonancia está más disponible en los centros que el estudio de PET. Es similar en la estadificación del T y el M, sin embargo, ha mostrado una menor sensibilidad en la estadificación de las lesiones nodulares. Como lo dije, una de las ventajas es que está disponible
Y al estar disponible y poder realizarle al paciente un estudio de estadificación temprana, pues vamos a reducir el tiempo del inicio del tratamiento, porque muchas veces los pacientes progresan esperando un nuevo estudio de imagen. Y bueno, y todo lo que se viene con medicina de precisión, la inteligencia artificial, todo lo que es la radiomática, el aprendizaje profundo. En estos momentos utilizamos el TAC, la resonancia y el PET como estudios anatómicos de diagnóstico y de tamizaje, pero sin embargo, con todas estas nuevas invenciones de la inteligencia artificial y de la inteligencia y del aprendizaje profundo, estos nos pueden servir como pronóstico eh, y se puede volver una medicina más personalizada. ¿Y eso por qué? Porque en estos métodos de aprendizaje profundo toma tanto características del paciente, hace un análisis de las lesiones en las diferentes imágenes de su forma, de su intensidad de señal, de las texturas, de los filtros, y son cosas que se escapan al ojo humano. Esto pues permite identificar patrones que son muy complejos en las imágenes que nosotros no lo podemos identificar y puede servir como pronóstico y para guiar terapias individualizadas en estos pacientes. Entonces, todo esto son cosas que se vienen en el futuro. Ya la inteligencia artificial está acá para el diagnóstico, para el tamizaje, para la detección temprana de los pacientes con cáncer de pulmón. Y por último, esta diapositiva con el programa del Instituto Neumológico, el programa de INOMAT, que es un programa para la detección temprana del cáncer de pulmón, con el programa de tamizaje de cáncer de pulmón y detección temprana. Estas son pues las líneas cuando tengamos un paciente que le sospechamos una lesión, que encontramos en una imagen, un estudio sospechoso de cáncer de pulmón. En medio de este programa, pues podemos nosotros involucrar a estos pacientes y hacer que digamos que su proceso avance un poco más rápido y que tengan, digamos, que un diagnóstico más oportuno y un tratamiento oportuno. Pues eso era lo que traía por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.